Bienvenidos sean cada uno de ustedes a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar aprendiendo juntos respecto a la cena del Señor, ¿ok? Hemos visto diferentes temas con relación a la iglesia, lo primero que debe saber un hijo de Dios, hemos hablado del bautismo, hemos hablado de la iglesia a su origen, la iglesia universal, la iglesia local. Y ahora nos toca hablar de este aspecto también importante, porque es un mandamiento del Señor Jesús que tiene que ver con la cena del Señor. ¿Ok? Así que vamos a entrar a esta primera pregunta que justamente tiene que ver con qué es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? En primer lugar, nosotros podemos, basándonos en el libro de 1 Corintios capítulo 11, podemos decir que la cena del Señor es un mandato de parte de Dios, ¿no? La cena del Señor es un mandato de parte de Dios. Ahora, es uno de los dos mandatos principales que tenemos como iglesia, ¿no? Recordemos que el primer mandato principal es el bautismo, ¿no? Es el bautismo, porque en Mateo capítulo 28, versículo 20, hace referencia a esto cuando dice, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que todo aquel que quiere convertirse en un discípulo del Señor Jesús, o que se convierte en un discípulo del Señor Jesús, entonces debe poder bautizarse, ¿no? Debe poder bautizarse, es como uno de los pasos esenciales para convertirse en un discípulo del Señor Jesús. Ahora, vamos a encontrar que la cena del Señor también se convierte en un mandato principal y es el segundo de los dos mandatos principales que tiene la iglesia, ¿no? Y voy a ir acá primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, dice el texto, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿No? Y como vamos a ver un poquito más adelante, estos verbos nos denotan a nosotros que la cena del Señor es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento. Ahora, necesitamos tener en cuenta también de que es un mandamiento o una ordenanza específicamente para la iglesia. Si nosotros acudimos al libro de los primeros Corintios, en el capítulo 1, versículo 2, si no me equivoco, sí, Pablo está identificándose en el versículo 1 y en el versículo 2 menciona a sus destinatarios y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, es decir, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo en esta carta primero a los Corintios está dirigiéndose a la iglesia, una iglesia local, la iglesia de Corinto. Y la ordenanza de celebrar la cena del Señor, por tanto, es una ordenanza dada a la iglesia, ¿ok? Dice el versículo 18, pues en primer lugar, 11:18, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios. Entonces Pablo está haciendo referencia aquí. En primer lugar dice, cuando os reunís como iglesia, y esto es el contexto del versículo 23 hasta el 34, donde se describe la ejecución de la cena del Señor. Y en el versículo 22 de lo mismo, menosprecias la iglesia de Dios. Entonces la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor, está en ese contexto de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Ahora, también necesitamos comprender de que la celebración de la cena del Señor es un recuerdo de la muerte del Señor Jesucristo. Dice el versículo 24 y 25, a la parte final, haced esto en memoria de mí, dice el verso 24. Y el 25 también,
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que cuando participamos como iglesia de la celebración de la Cena del Señor, estamos haciendo memoria de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y esto, como vamos a ver un poquito más adelante, en un acto solemne, ah, podemos aprovechar mientras nos esperamos unos a otros para poder participar de los elementos de la cena del Señor. Podemos estar y debemos estar recordando, poniendo en nuestra mente los padecimientos de Cristo, el sacrificio de Cristo, la crucifixión de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo. Debemos concentrarnos en recordar lo que Jesús ha hecho y lo que estamos celebrando cumple este recordatorio de el sacrificio del Señor Jesucristo a favor de nuestros pecados. Así que no es un momento para poder estar viendo quién coge la copa, quién no coge la copa y juzgando, ay, ese hermano, cómo coge la copa, ay, esa hermana, cómo coge la copa. Y no es una oportunidad para distraernos con cualquier cosa que pueda ocurrir dentro del templo, dentro de la iglesia. No es un lugar donde en un acto solemne yo hago memoria, recuerdo de cada una de las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho por mí y cómo es que su cuerpo fue herido, fue molido, cómo es que Él llevó nuestras enfermedades, llevó el castigo que nosotros debimos haber llevado y estoy constantemente recordando el sacrificio y la muerte del Señor Jesús. Así que ese es el propósito de la celebración de la Cena del Señor. Ahora, también necesitamos entender de que la celebración de la Cena del Señor es una representación o un símbolo de la muerte del Señor Jesús. ¿Está bien? Es, es una representación. La copa de la cual nosotros participamos representa la sangre. El pan del cual nosotros participamos representa el cuerpo, ¿no? Representa el cuerpo de Cristo. Es por eso que, aunque haya diferentes hábitos y costumbres de cómo se parte el pan o se reparte el pan, ah, cada vez que nosotros participamos de este elemento, debemos verlo así, como una representación del cuerpo, como una representación de la sangre de Cristo. Obviamente eso nos conduce a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eh, en ese aspecto es una representación. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, para nosotros el pan no es el cuerpo y la copa no es la sangre. Es una representación. Si lo que participamos en la cena del Señor fuera el cuerpo de Cristo o fuera la sangre de Cristo, para empezar, eso ya hubiese sido solamente horas, días después de la muerte del Señor Jesucristo, pero hace 2000 años atrás, poder tener un pedazo de carne del cuerpo del Señor Jesús y un poco de líquido de la sangre del Señor Jesús, eso es ilógico, impensable, eso es irracional, no tiene sentido, no hay lógica alguna, ¿no? Y aunque fuera cierto, si es que participáramos del cuerpo real del Señor Jesús y de la sangre real del Señor Jesús, nos convertiríamos en caníbales, ¿no es cierto? Por eso es que menciono que es una representación o un símbolo de la muerte del Señor Jesús. También es un anuncio de Cristo. El versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice el texto, ¿no? Hasta que Él venga. Entonces, al participar nosotros de la cena del Señor, estamos dando este anuncio de que un día, no muy lejano, el Señor Jesús vendrá nuevamente, vendrá otra vez por su iglesia, así como Él lo ha prometido. Y estamos dando testimonio de esa verdad de las escrituras. También es un privilegio, hermanos, participar de la cena del Señor es un privilegio, es una bendición. Ah, Muy pocos tienen este privilegio, ¿no? De poder participar
de la cena del Señor. Ahora, ah, ¿cuáles son estos verbos que denotan este mandato? ¿No? ¿Cuáles son los verbos que hacen que la cena del Señor sea una ordenanza o un mandamiento? Según 11, capítulo 11, versículo, una vez más, 24 o 25, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así que los verbos que denotan que esto es un mandato para la iglesia local es tomad, comed, haced, ¿no? Son tres verbos que están ah, gramaticalmente ubicados como verbos imperativos, es decir, verbos de orden, verbos de mandato, es un mandamiento. Deben de tomar, deben de comer, deben de hacer esto en memoria de él. Todos estos tres verbos, este conjunto de verbos, resumen la verdad de que la celebración de la Cena del Señor es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento. Ahora, Mm, otro de los aspectos que nosotros podemos ver aquí tiene que ver con el hecho eh, de que la Pascua fue instituida, ¿no? La Pascua fue instituida por Dios para Israel, mientras que la Cena del Señor fue instituida para nosotros, es decir, la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Repito hasta aquí. La Pascua fue instituida por Dios para Israel, mientras que la Cena del Señor fue instituida para nosotros como iglesia. Israel, ¿no? En la celebración de su Pascua, miraba hacia el futuro, hacia lo que iba a suceder, anticipándose al sacrificio del Señor Jesucristo, de aquel Cordero de Dios. Pero nosotros, en nuestra celebración de la Cena del Señor, miramos hacia atrás, recordando justamente ese sacrificio que el Señor Jesucristo ya ha hecho por nosotros, ¿no? Y ahí está un poquito la diferencia. Una vez más, a Israel mirando hacia el futuro, ¿no? Mirando hacia el futuro, y la iglesia mirando hacia el pasado, recordando la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué no es la cena del Señor? Vamos a ver esta pregunta aquí. ¿Qué no es la cena del Señor? ¿No? Am, en primer lugar, vamos a ver que la cena del Señor no es una comida, ¿no? La cena del Señor no es una comida. Aquí quiero que avance la diapositiva. Perdón, en primer lugar, la cena del Señor no es una fiesta, ¿no? No es que vamos a colocar globos y va a haber bocaditos y va a haber esto y va a haber aquello y va a haber lo otro. La cena del Señor no es una celebración en ese aspecto, al punto de poder considerarlo como una fiesta, ¿no? No, no es así. Ahora tampoco la cena del Señor no es una comida, ¿no? Como dice aquí el capítulo 11 versículo 20 dice, 1 Corintios 11:20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, nunca debemos venir a la celebración de la Cena del Señor pensando en que es una comida. En otras palabras, pensando de que me va a saciar, de que el pan o la copa me va a saciar de mi hambre cuando yo participo de la cena del Señor, ¿ok? Entonces, no es en ese aspecto una comida que me conlleve a mí a pensar que voy a satisfacer mi hambre. Si tienes hambre, come en tu casa, ¿no es cierto?
Esa es la exhortación aquí. Si tienes hambre, come en tu casa. Tampoco no digas, uy, que tan poquito pan me han dado, que tan poquito jugo de uva me han dado, no hay repetición, cosas como esas. No, 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 no es para saciarnos. Lo hacemos en memoria del sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, esto también es algo que yo les mencionaba, ¿no? Cuando celebramos la cena del Señor, esto no es comer el cuerpo de Cristo, ni tampoco es tomar su sangre literalmente. Ya lo expliqué por qué, pero no es el cuerpo, no es la sangre, solamente es una representación del cuerpo y de la sangre, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es, ¿quiénes deben participar en la cena según Primera a los Corintios capítulo 11? ¿Quiénes deberían participar de la cena según este capítulo, ¿no? Ahora, enfoquémonos aquí un poco. Vamos a verlo aquí. Dice el capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, ¿no? Porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, dice el texto. Entonces, ya hemos leído el capítulo 1, versículo 2, que Pablo está dirigiendo su carta a los hermanos de la iglesia de Corinto, a los santificados, y aquí en el versículo 2 vuelve a mencionar, os alabo, hermanos, ¿no? Les va a decir así, y una vez más, cuando os reunís como iglesia, dice el versículo 20, entonces estamos hablando de gente que es creyente, ¿no? Los que pueden participar de la cena del Señor deberían ser creyentes, creyentes en el Señor Jesucristo, porque van a hacer memoria de lo que Cristo hizo por uno, ¿no? De lo que Cristo hizo por ellos. Entonces yo no puedo recordar algo de lo cual yo no me he identificado, de lo cual yo no he conocido ni he aceptado respecto al sacrificio de Cristo en mi vida o para mi vida o a favor de mi vida. Entonces no tendría de qué hacer memoria. Pero un creyente no, el creyente sí es consciente de la condición en la que estaba, en perdición, en condenación eterna, en el infierno, perdido, pero entiende de que el sacrificio de Cristo lo salvó de sus pecados, de aquella condenación. Entonces, uno de los primeros requisitos para poder participar de la cena del Señor es que sea creyente, ¿de acuerdo? Que sea creyente. El segundo requisito para poder participar de la cena del Señor es que sean bautizados, ¿no? Bautizados. Si recordamos una vez más el patrón allí en Mateo capítulo 28, en Hechos capítulo 2, versículo 41, recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces creyeron, eran bautizados y también se añadieron, ¿no? Se añadieron a la iglesia local. Entonces, tiene que ver con creyentes bautizados que estén en obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, sujetos a la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, otro aspecto aquí para considerar. ¿Qué puede suceder con la persona que participa indignamente de la cena del Señor? Según 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 hasta el 30, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice el texto, ¿no? Así que ah, una de las primeras consecuencias que puede haber para aquella persona que participa indignamente de la cena del Señor tiene que ver con el hecho de que trae el juicio de Dios a su vida, ¿no? Trae el juicio de Dios para su vida. Eso es lo que dice el versículo 29, ¿no? Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿no? Entonces, la ira de Dios es expresa, es manifiesta. Aquella persona que participa de la cena del Señor indignamente recibe el juicio de parte de Dios. Ahora, una segunda consecuencia
de participar de la cena del Señor indignamente tiene que ver con el hecho de traer enfermedad a su vida, ¿no? Dice el versículo 30, perdón, la parte final del versículo 29 dice, juicio come y bebe para sí. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, por lo cual hay muchos enfermos, dice el pasaje, ¿no? Entonces, eso es otra consecuencia de participar indignamente. Es decir, puede traer enfermedad a su vida. No significa necesariamente de que cada persona que está enferma en la iglesia es porque ha participado indignamente de la cena del Señor. No estoy diciendo eso. A veces una enfermedad puede venir por una prueba de parte de Dios. A veces es por consecuencia de nuestro propio pecado, por negligencias personales. Puede haber diversidad en las causas de la enfermedad, pero una cosa que sí es cierta es que también una de las causas puede ser participar, comer y o beber indignamente de la cena del Señor. Otra consecuencia que menciona el verso 29 y 30 es que trae debilidad a su vida, ¿no? Trae debilidad, ya no tiene ganas de nada, ya no tiene ganas de la iglesia, ya no tiene ganas de Dios, ya no tiene ganas de abrir su Biblia, no tiene ganas de tener comunión, no, está totalmente débil en cuanto al aspecto espiritual en su vida. También no solamente trae debilidad, sino que dice el versículo 30 y muchos duermen, ¿no? Muchos duermen. Esto haciendo referencia a la muerte. Y es que la consecuencia más grande de beber o comer indignamente de la cena del Señor es la muerte de una persona, ¿no? La muerte. Por eso es que es serio, ¿no? Es serio burlarse de la cena del Señor. Tengamos cuidado con esto, ¿no? No es un juego ah, participar indignamente. No digas, ¿quién va a saber que he pecado? ¿Quién va a saber que he hecho esto? ¿Quién va a saber que he dicho esto? Yo igual participo de la cena del Señor. Cuidado, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Es muy serio burlarse de la cena del Señor, ¿no? Es muy serio burlarse de la cena del Señor. Ahora, ¿con qué frecuencia debemos participar de la cena del Señor? Según 1 Corintios capítulo 20, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aquí nos da un poquito la frecuencia. ¿Con qué frecuencia debemos celebrar la cena del Señor? Según este versículo, la respuesta es cuando pues os reunís. Ahora, originalmente podemos encontrar el significado cuando pues os estáis reunidos, ¿no? Cuando pues estáis reunidos, porque algunos pueden decir, uy, cuando pues os reunís, entonces nos reunimos los días miércoles, nos reunimos los días viernes, nos reunimos los domingos también en la mañana y en la noche, entonces cada culto debo participar de la cena del Señor. Cada vez que nos reunamos en la iglesia, entonces debo participar de la cena del Señor. Tenemos que tener cuidado aquí. Pablo no especifica la frecuencia en ese aspecto, ¿no? No dice cada semana, cada quincena, cada mes, cada bimestre, cada trimestre, cada tetramestre, cada semestre, cada año. Pablo no especifica la frecuencia en la cual debe ser celebrado la cena del Señor. Algunas iglesias lo celebran en diferentes semanas, meses o años. Lo importante es que cada iglesia esté observando esta ordenanza, ¿no? En otras palabras, cumpliendo con esta ordenanza y que cuando se practique no pierda su significado, ¿no? No pierda su significado. Por ejemplo, en nuestra iglesia lo hacemos cada primer domingo del mes, ¿no? Cada primer domingo del mes celebramos la institución de la Cena del Señor, ¿no? Cada primer domingo del mes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si es que nosotros celebráramos la Cena del Señor cada semana, ¿no? ¿Qué pasaría si es que nosotros celebraríamos la Cena del Señor cada semana? Ah, puede ser un peligro, ¿no? Y tómenlo así. Solamente estoy diciendo que puede ser un peligro.
¿no? Ah, ¿Cuál es el peligro? El peligro es que como se practica cada semana, el peligro es que puede ser que pierda su significado, el verdadero significado, y que se vuelva algo un poco más rutinario a tal punto de que ya sé, pues que va a tocar otra vez cena del Señor, y el valor significativo, conmemorativo, ya no se aplica a mi vida si es que yo lo estoy celebrando todos los domingos, constantemente, cada semana, ¿no? Entonces puede perder su significado. Por el otro lado, también es un peligro de que solamente se celebre una vez al año, ¿no? Porque también uno puede olvidarse de esta celebración y ordenanza de la Cena del Señor. Ojo que no estoy diciendo que sea un pecado celebrar cada semana o que sea un pecado celebrar cada año, una vez al año. No estoy diciendo que sea pecado, solamente estoy diciendo que puede ser un peligro, ¿no? Puede ser un peligro, o, o, o verlo como algo rutinario u olvidarnos, ¿no? De la celebración de la Cena del Señor. Por eso es que una vez más, en nuestra iglesia lo hacemos cada primer domingo de la semana, ¿no? Perdón, cada primer domingo del mes. Cada primer domingo del mes celebramos la Cena del Señor. Ahora, la otra pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos que participar de esta ordenanza? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será que tenemos que participar de esta ordenanza? Y el versículo 26 dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿no? Así, hasta el día que Cristo venga por su iglesia, hasta ese día la iglesia tiene el deber, el mandato, la ordenanza de poder obedecer y cumplir este mandamiento de parte de Dios de poder celebrar la cena del Señor, ¿no? De poder celebrar la cena del Señor en memoria de Él. Una vez que Él venga y lleve a la iglesia juntamente con Él, estaremos ya en la presencia del Señor. Veremos cara a cara a nuestro Señor. Ya no habrá por qué recordarle, sino que ahí ya lo tendremos en vivo y en directo para alabarle, adorarle, agradecerle, exaltarle, honrarle, glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no habrá más necesidad de celebrar la cena del Señor, ¿no? Ahora, ¿cuál es el orden para poder celebrar la cena del Señor? Según primero los Corintios, nosotros encontramos un orden aquí. El versículo 23, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice el texto, ¿no? Tomó pan. Luego de haber tomado el pan, dio gracias. Tercero, lo partió y dijo, tomad, comed, ¿no? Tomad, comed. Entonces, encontramos aquí este orden en las escrituras con relación a la celebración de la Cena del Señor. Perdón. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con tomar el pan, coger el pan, ¿no? En segundo lugar, tiene que ver con dar gracias por ese elemento de la Cena del Señor. Y debe ser un buen hábito antes de servir o repartir, orar por ese elemento de la cena del Señor que representa o el cuerpo o la sangre del Señor Jesucristo. Y es una bonita oportunidad para poder eh, enfocarnos en nuestra gratitud para con el Señor. Y luego, obviamente, participar, ¿no? Poder participar, partir o repartir. Ahora, hay diferentes costumbres en las diferentes iglesias. Cada iglesia tiene su propia particularidad de cómo celebra la cena del Señor, diversidad de formas. Algunas tienen un solo pan, el cual se le da a la primera persona y de ahí cada persona coge un pedazo de pan y le entrega a la otra, coge otro pedazo y le entrega a la otra, y así por cada fila y por cada mano de cada uno de los asistentes o participantes de la iglesia. Hay otros que elaboran por sí mismos su pan. Hay otros que compran el pan.
Hay otros que dan galleta en vez de pan, ¿no es cierto? Entonces, hay diversidad. Hay algunos que colocan el jugo de uva, hay unos que colocan el jugo de uva en vaso de vidrio, otros en vaso de plastiquito, diferentes maneras de cómo participar de la cena del Señor. Pero el orden es este, ¿no? Dar gracias al Señor por el pan, partir el pan, repartir el pan, comer el pan, ¿no? Comer el pan. Eso es el orden, ¿no? Y luego lo mismo con la copa, dar gracias al Señor por la copa, aunque este paso no está especificado en la Biblia, pero seguimos el modelo, ¿no? De poder dar gracias a Dios por el pan. Repartir la copa, tomar la copa, y eh, ese es el orden que encontramos. Ahora, Mateo 26 nos enseña que el Señor Jesús, estando con sus discípulos, participando de la cena del Señor, cuando terminó la celebración de la Pascua, cantaron un himno, ¿no? Un coro. Jesús y sus discípulos cantaron un himno luego de participar de la cena. Que eso también debería ser un buen hábito, una buena costumbre para nuestras iglesias al momento de celebrar la cena del Señor. Ahora, para ir avanzando aquí, dice, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento al celebrar la cena del Señor? Si uno entra a una iglesia católica, inmediatamente usted se da cuenta y se contagia del silencio absoluto que existe en la iglesia católica, ¿no? Tú entras a su templo y el silencio es notorio, ¿no es cierto? Ah, ¿Cuánto más nosotros deberíamos mantener una reverencia al momento de participar de un culto en la iglesia y cuánto más al momento de participar de la cena del Señor? Así que debemos guardar reverencia al momento de celebrar la cena del Señor, sabiendo de que Dios está presente en ese lugar. Así que ese tiempo de celebración de la cena del Señor no es un tiempo para hablar con el hermano que está a tu costado, con la hermana que está a tu costado, a tu delante o a tu atrás. No es el tiempo para sacar tu celular y abrir, revisar tus mensajes. No es el tiempo para estar pensando en qué vas a comer ese día después del culto. No es el tiempo para distraerte en nada más. Guarda reverencia sabiendo que Dios está presente en ese lugar donde se está celebrando la cena del Señor. Todos debemos estar en silencio, examinándonos a nosotros mismos, probándonos a nosotros mismos. Es lo que dice el pasaje en 1 Corintios 11. Debo yo estar meditando en mi propia vida, en mis propios pecados, buscando ese perdón de Dios, esa reconciliación con Dios, ese perdón de Dios por causa de mis pecados. Y si hay niños presentes, ellos también deben estar en silencio y también deben estar en orden, es decir, sin hacer desorden. Y nosotros, los padres, somos responsables de enseñar a nuestros niños, de guiar a nuestros niños, de ayudar a que nuestros niños guarden silencio y no hagan desorden al momento de celebrar la cena del Señor. Es un acto solemne, ¿no? Es un acto de mucha reverencia hacia Dios. Así que gracias a Dios por permitirnos poder aprender acerca de esta segunda ordenanza que tiene que ver con la celebración de la cena del Señor. Que Dios le bendiga.